Sean bienvenidos a la conferencia magistral del día de hoy. Soy Sergio Emilio Carballido y les voy a platicar un poco sobre algunos objetos del budismo, de las principales escuelas, de las principales tradiciones, de la tradición de la escuela Mahayana, también de la tradición Theravada y un poco también de la escuela tibetana. Analizaremos estos objetos desde la perspectiva de teoría del conocimiento, así que todo estará relacionado sobre el concepto, cómo aprendemos y en específico la pregunta, ¿qué limitaciones hay en la búsqueda de conocimiento? Así que iniciemos. Primero analicemos la figura que la gran mayoría de las personas conoce sobre el budismo, la figura del Buda Shakyamuni. Esta es una figura o es una también conocida como rupa, que significa cuerpo. Fue un regalo personal de mi amigo Flavius, viene desde Birmania y pues podemos ver que el Buda está sentado en una posición de loto, bueno en realidad medio loto, con sus manos cruzadas una sobre otra que simbolizan la ecuanimidad y también con esta elevación en la cabeza que simboliza su despertar. El Buda es una de las figuras centrales en el budismo. La palabra Buda significa aquel que ha despertado. Esta es una representación de Shakyamuni, el Buda histórico, que es importante resaltar que no era un dios, sino un ser humano que logró trascender los límites de la conciencia. Entonces así podemos ver que para el budismo despertar significa trascender la conciencia, llevar la conciencia a un nivel más allá del ordinario. Y este ideal de la iluminación es el punto central para los budistas. Entonces, la figura del Buda en el budismo sirve como una figura de inspiración para los practicantes. Representa el ideal de las cualidades que se quieren desarrollar, que están centradas en la ética, la meditación y la sabiduría. Así, alcanzar el nirvana significa comprender la realidad. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿cómo podemos comprender esta realidad? Para la gran mayoría de las escuelas budistas, en especial de la tradición Mahayana, no se puede acceder a la realidad mediante únicamente una comprensión racional. Ya que, aunque podamos comprender el significado exacto de las palabras y de una amplia gama de conceptos y relacionarlos unos con otros, esto no significa que los hayamos interiorizado de tal manera que podamos aplicarlos en nuestra vida diaria y que podamos actuar conforme a estas nociones. Así, podemos comprender racionalmente, como diría el budismo, que las cosas son impermanentes, insustanciales e insatisfactorias, que la muerte es algo inevitable, y aún así, si se nos muere un familiar o alguien cercano, seguimos rechazando que las cosas tengan un fin. Por esto, en el budismo, la pura concepción racional es un obstáculo para el entendimiento, que debe superarse mediante otras prácticas como la meditación, que ayuden a realizar e interiorizar reflexiones más profundas sobre el mundo y la realidad. Ahora, vamos a pasar a un libro muy importante del siglo XX, que vamos a pasar a hablar un poco de la tradición tibetana, con el libro digital Tibetan Yoga and Secret Doctrines. Este libro fue escrito por el antropólogo norteamericano Evans Wentz. Fue publicado por primera vez en 1933. Es una investigación a grandes rasgos de las principales prácticas de yoga que practican los budistas en el Tíbet. Estas prácticas son parte de la escuela Gayuba, también conocida como la escuela de la transmisión susurrada, ya que tal como su nombre indica, las enseñanzas se dan de boca a oído. Hasta en ocasiones sí siguen como dice el nombre y se dan en susurros. Y pues básicamente pues estas enseñanzas se dan en lugares privados, de gurú a discípulo únicamente. Y este libro de Evans Wentz es muy interesante, ya que estas prácticas de yoga pues son muy mágicas, permiten a los discípulos calentar el cuerpo, controlar los sueños y hasta desprender la conciencia del cuerpo. Por este aspecto mágico a mí en particular me llamó la atención estudiar estas prácticas. Y pues como dije hace rato, se dan de gurú a discípulo, así que haya un libro que describa un poco estas prácticas ya es algo extraño. Así, relacionándolo como qué limitantes hay en la adquisición de conocimiento, pues podemos ver que pertenecer a una comunidad específica es una limitante en la búsqueda del conocimiento, ya que aunque existen libros como el Evans Wentz que describen las yogas de Naropa y hay cursos también que afirman enseñar prácticas como la de la transferencia de conciencia, estos cursos y estos libros explican los temas de manera muy superficial
y descriptiva, y además como no hay una práctica constante con el discípulo o con el alumno, pues entonces no se puede llevar la práctica a un nivel más y pues únicamente se describe como en general cómo funcionan. En cambio en el Tíbet, pues el gurú da consejos personalizados a sus discípulos y lleva a cada paso de la práctica y va de la mano con el discípulo en cada paso de la práctica. Así, pues el practicante en el Tíbet pues puede lograr utilizar estas prácticas a fondo. Hay gente que afirma que logran controlar la conciencia y desprenderla del cuerpo, pero ese tipo de cosas nosotros que estamos fuera de esas comunidades no las podemos ver, porque necesitaríamos pertenecer a ellas para poder acceder. Los libros y los contenidos que hay no son lo suficientemente profundos, no muestran el tema a profundidad y de esa forma tan específica como lo hacen en el Tíbet para que podamos tener una experiencia propia sobre ese conocimiento. Así que pues pertenecer a estas comunidades también es una limitante en el acceso al conocimiento. Y ahora finalicemos con un libro que analiza el pensamiento de una de las escuelas de budismo más importantes en Asia, la Escuela del Camino Medio o Madhyamika, que pertenece a la tradición Mahayana o el Gran Vehículo. Este es un libro del filósofo español Juan Arnau. En el libro se realiza principalmente una interpretación epistemológica del pensamiento de Nagarjuna, quien fue el monje y filósofo que creó la escuela Madhyamika o la escuela de la Vía Media. Nagarjuna es muy importante porque originó el concepto de vacuidad y además hizo un análisis sobre cómo el lenguaje y la razón son cualidades ilusorias del ser humano o formas incapaces de permitirnos acceder a la realidad. Nagarjuna habla mucho de ilusión, habla mucho de magia. Es un libro que a mí en lo particular me pareció muy interesante por los argumentos que Nagarjuna y Arnau presentan sobre la vida como una ilusión y cómo Arnau lo relaciona con el pensamiento de otros filósofos occidentales de siglos posteriores. Arnau expone que para Nagarjuna el lenguaje es una creación completamente arbitraria. Nagarjuna le nombra una ilusión, ya que así como el mago nos hace creer que aparece un conejo de un sombrero, el lenguaje nos hace creer que existe una realidad. Esto me recuerda también al pensamiento de filósofos estructuralistas, como vimos en la clase de español de Ferdinand de Saussure, ya que para ellos el lenguaje es un sistema convencional compuesto por un significado y un significante, que el significado pues siendo el objeto al que hacemos referencia y el significante siendo la palabra. Y lo que dice Saussure es que no hay una relación intrínseca entre el significante y la palabra. Así, pues si algo se llama, o sea, si este objeto lo conocemos como libro, la palabra libro no tiene una relación intrínseca entre el objeto. La palabra libro es una convención que nosotros hemos asignado. Y esto Nagarjuna diría algo similar. Nagarjuna diría que el fuego se llama fuego por convención y que si la palabra fuego contuviera el fuego, yo al decir fuego me estaría quemando. De esta forma, el lenguaje no contiene la realidad. Puede ser una forma de expresarla, pero no es la forma absoluta que contenga la realidad. El lenguaje es una construcción mental de conceptos que sí, innegablemente nos permite conocer e interactuar con el mundo. Gracias al lenguaje podemos comunicarnos, aprender, pero nunca nos permitirá acceder al conocimiento verdadero o a la realidad, de acuerdo al pensamiento de Nagarjuna, porque el lenguaje no se sostiene fuera de nuestras cabezas. Así, tal como dijo Nietzsche y lo cita Arnau en el libro, si definimos qué es un mamífero y vamos por la calle o por el bosque y vemos a un animal y lo clasificamos como un mamífero porque contiene con las cualidades con las que lo definimos, estaremos accediendo a una verdad parcial, ya que esta clasificación no es independiente del mundo humano. De esta forma el mamífero solo será un mamífero en nuestro mundo. Conocer a través del lenguaje es un impedimento para la comprensión de la verdad última, diría la escuela de Nagarjuna, de acuerdo a la filosofía que él planteó de la escuela Madhyamika. Así, pues rápidamente podemos ver cómo, primero, para el budismo, utilizar únicamente la razón es un impedimento en nuestro acceso al conocimiento. Utilizar únicamente el lenguaje o creer que el lenguaje contiene la realidad también es un impedimento. Y a la vez no pertenecer a comunidades específicas que permitan la adquisición de y práctica de ciertas yogas, de ciertos esquemas de meditación, las tres son impedimentos en nuestra adquisición del conocimiento verdadero. Gracias.